están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con el curso de física. Presten mucha atención, que el tema con el cual vamos a trabajar es el tema de trabajo mecánico, ¿sí? Para poder hablar sobre trabajo mecánico tenemos que dar un pequeño concepto de lo que es trabajo. Mira, el trabajo es la facultad que tienen las fuerzas para vencer resistencias, ¿sí? Y solo habrá trabajo sobre un cuerpo si es que éste se desplaza. ¿Qué quiere decir, profesor? Nosotros sabemos que para poder mover quizás un objeto, para poder levantar quizás, no sé, una pesa, o para poder mover un objeto de un lado a otro, tenemos que aplicar una determinada fuerza. Si este objeto llega a moverse, estamos hablando de trabajo. ¿Ok? Listo. Concentrémonos en el trabajo mecánico, ¿sí? Lo vamos a reconocer por la letra W. ¿Qué cosa es el trabajo mecánico? Es una magnitud escalar que mide la transmisión de movimiento producido por una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo va a calcular el movimiento que realiza un objeto a través de la fuerza que se le ha ejercido. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Mira, observa este grafiquito. Bien, tenemos que este objeto está desplazándose gracias a una fuerza. Bien, desde el punto A hasta el punto B, es decir, un desplazamiento. Bien, tenemos aquí además que el ángulo que forma, fíjate, la fuerza con el desplazamiento es el ángulo de θ. Profe, ¿qué se va a cumplir acá? Muchachos, observa por favor, se va a cumplir siempre que el trabajo realizado por la fuerza F desde A hasta B viene a ser igual a ¿qué? A la fuerza multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Bien, ya que tanto el desplazamiento como este de aquí vienen a ser ¿qué cosa? Paralelos. Bien, paralelos. Listo. Así de sencillo se trabaja este ejercicio. ¿Ya? Mucha atención. A ver, vamos a ver. Tenemos que saber las magnitudes y las unidades en el sistema internacional. Bien, recordemos que la fuerza, muchachos, se mide en Newton, ¿verdad? Y que sus unidades vienen a ser N. Bien, sabemos también además que D significa desplazamiento. Es el desplazamiento. Y el desplazamiento, profesor, se medirá en metros. ¿Bien? Mira, bastante sencillo. ¿Qué viene a ser θ? Profe, θ viene a ser el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Profe, es el ángulo entre, ponlo por acá, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Bien? Sabemos entonces que W viene a ser ¿qué cosa? El trabajo. ¿Ok? W vendría a ser entonces el trabajo producido por la fuerza F, ¿verdad? Desde el punto A hasta el punto B. Eso viene a ser nuestro trabajo mecánico entonces. Bien, el trabajo mecánico, muchachos, se va a medir en joules. Listo. Ya está. ¿Sí? Muy fácil, muy sencillo. Hay que tener algunas consideraciones para poder trabajar nuestro trabajo mecánico de una forma correcta. Mira, a ver, tenemos la primera. Si la fuerza y la distancia son paralelos, ¿qué se va a cumplir, muchachos? Mira, a ver, presta mucha atención. Si la fuerza y la distancia son paralelos, observa este gráfico, tenemos a la fuerza F. Bien, vamos a dejar por acá. Tenemos a la fuerza F y al desplazamiento D. Profesor, si estos dos son paralelos, se va a cumplir ¿qué cosa? Se va a cumplir que el trabajo realizado por la fuerza F para mover el cuerpo desde el punto A hasta el punto B es igual a solamente la fuerza por la distancia. Nada más. En este caso no utilizamos el coseno,
ya que no tenemos ningún ángulo formado entre ellos. ¿Sí? Mira, ve, así de sencillo. Nada más, muchachos. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos a ver por acá. Letra B. Si la fuerza se opone al movimiento, quiere decir que va a ir en contra del movimiento. Observa acá. Te das cuenta de que el bloque está desplazándose hacia la derecha, ¿cierto? Pero la fuerza está yendo hacia la izquierda. Profe, si la fuerza se opone al movimiento, ¿qué va a ocurrir? El trabajo de la fuerza F desde el punto A hasta el punto B va a ser negativo fuerza por la distancia. Nada más. De esa manera se trabaja este caso. Bien, si la fuerza va en contra del movimiento, nuestro trabajo va a ser negativo. ¿Estamos bien? Listo. Mira, ve. La tercera consideración. Si la fuerza F es perpendicular al movimiento, ¿qué va a ocurrir? Observa ver este bloque. Sabemos que el bloque, profesor, se está yendo hacia la derecha, ¿cierto? Pero la fuerza F, profesor, está yendo hacia abajo. Profe, mire, observe. Para que sea perpendicular, profesor, quiere decir que esta fuerza, con el desplazamiento, está formando un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Ahí está mi ángulo de 90 grados. Si eso ocurre, muchachos, si eso ocurre, inmediatamente tú, sin pensarlo, dices que el trabajo de la fuerza F es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ok? Si la fuerza es perpendicular, no va a haber movimiento. Por lo tanto, al no haber movimiento, no hay trabajo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Mira, ve, muy sencillo. Vamos por acá. Observa, tenemos, me dicen, el trabajo de una fuerza variable. ¿Sí? En este caso vamos a ver una gráfica que relaciona tanto a la fuerza como al movimiento o desplazamiento de este cuerpo. Observe, vamos a ver. Recuerde que este cuerpo ha tenido una posición inicial y con el transcurso del tiempo va a tener una posición final. ¿Bien? Entonces, la fuerza que vamos a hallar aquí, o el trabajo, perdón, va a estar comprendido dentro de esta área. Bien, entonces, el trabajo que va a realizar esta fuerza simplemente se hallará encontrando pues el área de la gráfica que forman los componentes que hemos visto. Mira, muy sencillo. Ahora, en algunos ejercicios nos van a pedir a nosotros hallar lo que es el trabajo neto. Bien, y el trabajo neto, muchachos, es muy sencillo. Bien, observa este bloque y en este bloque, profesor, vamos a completar aquí. Observa que en este bloque actúan diferentes fuerzas, ¿no? Actúa la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Cómo puedo hallar yo el trabajo neto? ¿O qué cosa es el trabajo neto? El trabajo neto, muchachos, viene a ser la suma individual de cada uno de los trabajos o de las fuerzas que afectan a este cuerpo. Por ejemplo, entonces, aquí el trabajo neto viene a ser igual que cosa, profesor, al trabajo que realiza la fuerza 1 más el trabajo que realiza la fuerza 2 más el trabajo que realiza la fuerza 3. Y si tuviese pues muchas más fuerzas, simplemente voy agregando. Pero ¿qué pasaría si las fuerzas son constantes en este caso? Profe, mira, el trabajo neto para las fuerzas constantes, eso se va a hallar de la siguiente manera. Simplemente va a ser un más menos la fuerza resultante, ¿sí?, por la distancia. ¿Bien? La fuerza resultante por la distancia. Será positivo si es que el trabajo aumenta y será negativo si es que disminuye. ¿Estamos bien? Listo. Mira, ve, esa es toda la teoría. Vamos a ver algunos ejercicios. Bien, vamos a ver dos ejemplos aplicativos sobre lo que hemos visto en la teoría. Sí, mucha atención. En el primer ejercicio me dice, calcula el trabajo desarrollado por la fuerza F en este ejercicio. ¿Ven? Observamos en primer lugar, profesor, que el desplazamiento que ha tenido este cuerpo es de 6 metros, hay una fuerza de 50 newton y un ángulo de 37. Profesor, según lo que hemos visto en la teoría, ¿no?, nos dice
que el trabajo realizado por la fuerza F, que va desde A hacia B, tiene que ser igual a quién, profesor. Hemos dicho que es la fuerza por la distancia, si tenemos ángulo, por el coseno de 37. ¿Cierto? Listo. Entonces, muchachos, trabajando aquí nosotros, reemplazamos. Profesor, la fuerza que aparece acá es 50. La distancia que se ha movido este cuerpito, 6. Ahora, el coseno de 37, muchachos. El coseno de 37 viene a ser cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto adyacente, muchachos, es 4/5, señor. ¿Verdad? 4/5. Perfecto. Profe, entonces, simplemente trabajamos eso. A ver, 50 entre 5, 10. 6 por 4, 24. 24 por 10 sería 240 joules. Recuerda que el trabajo se mide siempre en joules. Listo, mira, ¿eh? Nuestro ejercicio número 1 acabó. ¿Ve? Bastante sencillo. Otra forma de que tú puedas desarrollar este ejercicio es solamente recordando el triangulito de 37 y 53. De repente para ti es mucho más sencillo, ya lo dejo a tu elección. ¿Ok? Mira, ve, me dice que la fuerza que sube es de 50 newton. Ahí está. Tenemos el ángulo que es de 37. Su ángulo complementario será de 53. Y acá tengo yo el ángulo de 90 grados. ¿Verdad? Listo. Entonces, profe, recordando que estos lados de este triángulo son proporcionales a 5K, proporcionales a 4K, proporcionales a 3K, ¿verdad? Entonces, 5K igual a 50, acá valdría 10, por lo tanto acá es 40 y este de acá será 30. Como tú debes trabajar siempre ¿qué cosa hemos dicho? Debes trabajar siempre con la fuerza paralela, ¿cierto? La fuerza paralela. Y la fuerza paralela, en este caso, es ¿quién? 40. Es por eso que le coloco, en este caso sería 40, ¿no? Y el ejercicio nos sale exactamente lo mismo, ¿ya? Sería la fuerza, en este caso es 40, solamente por la distancia, que sería 6. 40 por 6, 240. ¿Estamos bien? Continuando con el ejercicio número 2, me dice calcular el trabajo neto. Y nosotros sabemos que el trabajo neto es la sumatoria de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, graficando las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque de 2 kilogramos. Profe, si el bloque tiene 2 kilogramos, inmediatamente tú vas a decir que aparecerá lo que tú conoces con el nombre de peso, ¿verdad? El peso de este bloque, profesor, será la masa por la gravedad. En este caso será 2 por 10, lo que me va a dar a mí el peso de 20 newton, ¿verdad? Ahora, también recuerdas tú que, profesor, si el cuerpo está en contacto con una superficie, se aparece lo que tú conoces como fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal, vamos a ponerle por acá, fuerza normal. Y se caracteriza por tener o formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Ahí está, mira, ¿ves? Listo, muchachos. Ahora nosotros vamos a trabajar. ¿Qué más? Algo nos falta ahí, muchachos, hay que completar. Recuerda que nuestro ángulo es de 30 grados, acá nuestro ángulo será de 60 grados para completar nuestro gráfico. Recuerda que el opuesto a 30, acá dice que es 5, el opuesto a 90, nosotros sabemos ya por triángulos que eso es 10 metros, ¿verdad? Listo, muchachos. Ahora sí, trabajamos. Profesor, entonces, en este caso, hacemos lo siguiente. El trabajo neto, profesor, es la suma, hemos dicho, de cada uno de los trabajos que realiza cada fuerza. Vamos a ver en este caso el trabajo que realiza el peso, ¿verdad? Es la fuerza que va hacia allá. Debo sumarle también, profesor, la fuerza
que realiza, o el trabajo que realiza la fuerza de 50 newton, ¿verdad? También debo sumarle la fuerza o el trabajo que realiza la fuerza normal, ¿sí? Mira, muy fácil. Entonces, empezamos por aquí, muchachos, mucha atención. El trabajo que realiza el peso. Observemos, por favor, profe, el peso. Acá está, fíjate. Recuerda que tenemos que trabajar con la distancia del desplazamiento que sea paralelo a nuestra fuerza. Entonces, en este caso, el peso va hacia abajo. El desplazamiento paralelo viene a ser, en este caso, ¿qué cosa? La altura. Entonces, como está, ¿no? Fíjate que el cuerpo está subiendo y el peso está bajando, por lo tanto va a ir en contra del movimiento. Y si va en contra del movimiento, sabemos que es negativo. Menos la fuerza por la distancia, menos el peso, que es 20, por la distancia que va a recorrer, que es 5. Luego, tengo que sumar el trabajo que realiza la fuerza de 50 newton. Profe, 50 newton, ¿verdad? 50 newton, profesor, debe ser paralelo con un desplazamiento, justamente paralelo con el desplazamiento de 10 metros. Entonces, vamos a ver cómo va a favor del movimiento, va a ser positivo, que es 50 newton por los 10 metros que en este caso recorrerá, más el trabajo de la fuerza normal. Profe, la fuerza normal es una fuerza que forma un ángulo de 90 grados. Y hemos dicho que si es perpendicular al movimiento, el trabajo que realiza la fuerza normal debe ser ¿de cuánto? De 0. Entonces, nosotros trabajamos aquí, sería menos 20 por 5, me queda menos 100, más 5 por 10, 500. Por lo tanto, entonces, nuestro trabajo neto viene a ser igual a menos 100 más 500, que es, en este caso, 400 joules. Ahí está. Mira, ¿ven? Dos ejercicios aplicativos para poder, pues, concretizar un poquito la teoría. Vamos a ver unos cuantos ejercicios y terminamos. Chicos, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Presta mucha atención, ¿sí? En la pregunta número 1 me dice, determina el trabajo desarrollado por la fuerza F. Muy sencillo, profesor. Entonces, nosotros vamos a trabajar por acá y observemos nuestros datos. Tenemos que la distancia es 5, la fuerza es 80 y el ángulo es de 53. Ok, entonces, recordando nuestra teoría, nosotros sabemos, profesor, que el trabajo realizado por la fuerza F del punto A hasta B viene a ser igual, en este caso, a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que se está formando, ¿sí? En este caso, veamos que la fuerza, profesor, es de 80, ¿verdad? La distancia que recorre es de 5, ¿cierto? Y voy a multiplicarlo por ¿quién? Por el coseno del ángulo que aparece ahí. Profe, el coseno de 53, entonces. Coseno de 53. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Recuerda que la fuerza siempre trabaja paralelo con la distancia. ¿Sí? Con eso voy a trabajar. Entonces, en este caso, profesor, sería 80 por 5 por... ¿Cuánto sería el coseno de 53? Profe, el coseno de 53 es KI, ¿verdad? KI viene a ser el cuadrito adyacente entre la hipotenusa. Recordamos los valores que puede tomar el triángulo. El opuesto a 37 es como un 3 y acá sería 5. Por lo tanto, tendremos que el coseno de 53 es 3 quintos. Profe, mire, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se va 5 con 5 y me quedaría que el trabajo realizado por la fuerza para ir del punto A al punto B sería 80 por 3. Solamente 240 joules. Mire, qué sencillo nuestro ejercicio número 1. Vamos por el ejercicio número 2. Presta mucha atención. El bloque de 5 kilogramos se lanza en A y llega hasta el punto B, me dice. Hallar el trabajo que realiza la fuerza de gravedad. Bien, nos dan también como dato, profesor, que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, listo, profesor. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Me dice que el bloque tiene como masa 5 kilogramos.
Bien, si el bloque tiene de masa 5 kilogramos, me está pidiendo ya justamente la fuerza de gravedad, que viene a ser justo el peso. Entonces, profesor, la fuerza de gravedad, o en este caso el peso, sabemos que es igual a la masa por la gravedad. La masa 5 por la gravedad será de 50 newton. ¿Estamos bien? Listo. Nada más. Entonces, profesor, el trabajo que realiza la fuerza de gravedad va a ser igual. Observemos. ¿Recuerdas tú que la fuerza de gravedad debe trabajar paralelo a un desplazamiento? Profe, y paralelo al desplazamiento viene a ser este de aquí, 4. Profesor, entonces, muy fácil. Si el bloque está subiendo, profe, y la masa va a ir hacia abajo, quiere decir que está yendo en contra del movimiento. En este caso será negativo. Será menos la fuerza por la distancia. Profesor, la fuerza, sabemos que es ¿cuánto? 50. La distancia es 4. Entonces, profesor, el trabajo de la fuerza de gravedad será en este caso menos 200 joules. Se acabó nuestro ejercicio número 2. Mira, ve, bastante sencillo. Muy atento, por favor, a la pregunta 3. Me dice, calcula el trabajo neto si la masa del bloque es 8 kilogramos y la distancia en el plano inclinado es de 10 metros por segundo. Vamos a completar nuestros datos. En primer lugar, me dice que el peso o la masa del bloque es de 8 kilogramos. Este bloque tiene 8 kilogramos de masa. Me dice también que la distancia que hay en el plano inclinado, esta distancia que el cuerpo ha avanzado, me dice que es de 10 metros. Calcular el trabajo neto. Para eso, como en el ejemplo que hicimos, vamos a hallar entonces todas las fuerzas que trabajan en este bloque. Profe, si tengo la masa, inmediatamente yo puedo hallar lo que es la fuerza de gravedad o el peso, ¿verdad? El peso es la masa por la gravedad, o sea, 8 por 10, que sería 80 newton, ¿verdad? Tenemos también la fuerza normal. Tenemos acá también lo que es la fuerza normal. Listo, chicos. Ahora, trabajemos esto. El dato nos indica que la fuerza de 40 newton es paralelo a este de aquí. Ok, profesor. Entonces, ¿cómo trabajamos, muchachos? Muy atentos, ¿sabes? Profesor, triángulo de 37 y 53. El opuesto a 90 es 10. Es 5K, pero acá aparece como 10. Quiere decir que 5K igual a 10, K valdría 2. Profe, si K vale 2, el opuesto a 53 es como un 4K. Por lo tanto, esta distancia es de 8 metros, ¿verdad? Él es 10, él es 8, él será 6 metros. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿no? Perfecto, entonces. Trabajemos. A ver, profesor, entonces, en este caso, el trabajo, vamos a recordar, el trabajo neto viene a ser igual a ¿qué? Primero, veamos, en este caso, profesor, el trabajo que realiza la fuerza de 40 newton. Luego, tenemos que sumarle el trabajo que realiza la fuerza de 80 newton. Y tenemos que agregarle también el trabajo que realiza la fuerza normal, que son todas las fuerzas que están trabajando en este bloque, ¿verdad? ¿O nos falta algo más, muchachos? A ver. Veamos por ahí qué cosa nos puede estar faltando. De repente tú te das cuenta. ¿Bien? A ver. Profesor, observa acá, muchacho. Antes de continuar. Tengo una fuerza que es de 40 newton. Tengo este plano inclinado y tengo este ángulo de 37. Si ellos son paralelos, profesor, por la Z, él también es 37, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, profesor, si me dice que esto es 40 newton, profe, si él es 40 newton, observa por favor aquí, tenemos la fuerza que se descompone, él sería, en este caso, 40, él sería 30, y esta fuerza que va para acá sería de 50 newton. ¿Claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Profesor, entonces, si nosotros trabajamos,
nos damos cuenta que la fuerza que va a subir o con la que subirá este bloque, profesor, viene a ser la fuerza de ¿cuánto? De 50 newton. Ahí estamos. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que tenemos todas nuestras fuerzas, empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Ok? Fuerza de 40 newton, la fuerza de 80 newton, la fuerza normal y en este caso sumamos el trabajo de la fuerza de 50 newton. Profesor, la fuerza de 40 newton o el trabajo de 40 newton, profe. Si nos damos cuenta, profesor, el bloque se está yendo hacia la parte de arriba, ¿cierto? Dime, si yo ejerzo una fuerza de esta manera, dime, ¿ese bloque se moverá? No, ¿cierto? Profesor, cero, pues. Porque no hace que el cuerpo se mueva esa fuerza. ¿Bien? Más, profe, la fuerza de 80 newton. Ok, el peso va a ir en contra del movimiento. Si va en contra del movimiento sería negativo. ¿Con qué fuerza trabaja, profe? Con 80. Y debo multiplicarlo por una distancia paralela a él. O sea, mire, paralelo aquí, a 6. Listo. Más, el trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal sabemos que forma un ángulo de 90 grados. Y sabemos que si la fuerza es perpendicular, el trabajo va a ser de 0. Luego tenemos el trabajo de la fuerza de 50 newton. Profe, él tiene que ser paralelo con el desplazamiento. O sea, profesor, y va a favor del movimiento, que será 50 por, en este caso, 10. Mira, ve, muy sencillo, muy fácil el ejercicio. ¿Ok? Profesor, acá tengo menos 480 más 500. Entonces, profesor, el trabajo neto que tenemos nosotros será ¿de cuánto? De 20 joules. El ejercicio número 4 me piden hallar el trabajo realizado por un cuerpo, ¿no?, cuyas fuerzas van de 10 a 50 y la posición es de 0 a 4. Muy bien. Chicos, recordemos que en este tipo de ejercicio lo que nosotros tenemos que hallar es el área de esta figura. ¿Bien? Si es el área determinada por esto de aquí. Profesor, entonces, para poder hallar esta área, que está muy sencilla, debo saber simplemente las dimensiones. Y eso te recuerda a ti al área de un trapecio, ¿cierto? Profesor, el área del trapecio, en este caso, el área de un trapecio, sabemos que es ¿qué cosa? Base menor más base mayor entre 2, todo multiplicado por la altura. ¿Estamos bien? Eso ya lo sabemos. Entonces, la base menor. Vamos a completar entonces primero nuestros datos. Profesor, mire, la base menor de este trapecio vendría a ser este espacio de aquí. De 0 a 10 tenemos una medida de 10. Profe, mire, de 0 a 50 tenemos que esto es 50. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué más? Esta distancia, profesor, de 0 a 4, 4. Listo, se acabó nuestro ejercicio. La base menor es 10, la base mayor es 50, entre 2, multiplicado por la altura. Y la altura en este caso sería 4. Mira, ¿ve? Muy sencillo. Profe, acá sería 60, entre 2, 30, y 30 por 4, ¿me da cuánto? 120. Por lo tanto, profesor, el área de este trapecio viene a ser igual a 120, ¿qué? 120 joules. Mira, muy sencillo. Vamos por acá. Problema número 5. Hallar el trabajo neto, me dice ahí. Ok, nuevamente el trabajo neto. Profesor, me dice que la gravedad es de 10 metros por segundo. Entonces, inmediatamente, si me mencionan la gravedad y tengo la masa del cuerpo, profe, puedo hallar yo lo que es aquí, entonces, el peso, ¿verdad? Sabemos que el peso en este caso es de 50 newton. Ahí está, mira, listo. Perfecto, ¿ya? Chévere. Ahora, profe, ¿cómo puedo trabajar acá? Mucha atención. Nos faltó hallar una pequeña fuerza. En este caso es la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal. Ahí está. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? A ver. ¿Qué puedo trabajar acá? ¿Qué puedo hacer? Muy fácil, profesor. El trabajo neto
o sí, que se va a realizar, sería ¿qué cosa? Vamos a ver. En primer lugar, el bloque llega del punto A hasta el punto B, me dice. Muy bien, vamos a tener entonces fuerzas que van a ir a favor del movimiento y fuerzas que van o que se oponen al movimiento. En este caso, veamos. Profesor, recuerda que el peso va a ir en contra del movimiento porque él va a subir. Al momento de subir y llegar a esta posición, ¿ok? El peso es el que va a hacer que el cuerpo disminuya. O sea, el peso va hacia abajo, profe, 50 newtons, ¿verdad? Listo. Él iría en contra. ¿Y quién va a favor, profesor? A favor de este movimiento va la fuerza de 100 newtons. ¿Ok? Entonces, simplemente trabajamos. Sería el trabajo de la fuerza de 100 newtons, ¿verdad? Más el trabajo de la fuerza de 50 newtons o del peso. Veamos a ver. El trabajo de 100 newtons, profesor, sería la fuerza por la distancia. Recuerda que esta fuerza va a favor, por lo tanto es positivo. La fuerza en este caso, que sería 100 por la distancia que va a recorrer. La distancia que va a recorrer, recuerda que tiene que ser la distancia paralela a él. Y si él es 100, paralelo a él es ¿quién? 4. Entonces será 100 por 4. Veamos, el peso siempre va en contra del movimiento, por lo tanto va a ser negativo. La fuerza, ¿con qué fuerza va a trabajar, profe? Con 50, pues, ¿verdad? Multiplicado por la distancia. Profesor, se supone que 50 tiene que ser paralelo a la distancia, o sea, 50 con 3. 50 por 3. Ahí está. Entonces, esto vendría a ser 400 menos 150. Y esto inmediatamente nos va a dar lo que es el trabajo neto. 400 menos 150, eso me da 250 joules. Muy bien, amiguitos, espero que hayas podido entender la clase del día de hoy. Sí, nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho.